Si en la actualidad queremos escribir o hablar sobre la historia de Torremolinos, ya podemos decir con toda certeza que ha habido dos Torremolinos. El primero, el de toda la vida, que durante siglos y hasta la década de 1950 fue un pueblo que vivió de la agricultura de regadío gracias a sus aguas, de la pesca gracias a su estratégica situación en la rica bahía de Málaga y de la industria molinera de sus más de 20 molinos movidos por la fuerza motriz del agua de nuestros famosos manantiales. Un Torremolinos que algunos solían evocar bucólicamente, pero que en definitiva era un Torremolinos anclado en el tiempo cuando el resto de Europa ya estaba entrando en la etapa del desarrollo postindustrial. Y el segundo, el Torremolinos turístico, que empezó a reconvertirse a mediados de los años 50 del siglo pasado, gracias a la que, a mi entender, fue la verdadera revolución del siglo XX, entiéndase revolución positiva, como indudablemente ha resultado ser el fenómeno del turismo, el cual posibilitó que algo que desde siempre había sido el privilegio de una élite muy reducida, como era el viajar por ocio y placer para visitar y conocer países extranjeros, ya en la década de 1960 posibilitó que se convirtiera en algo común para las clases medias de los países occidentales más desarrollados. Y gracias a nuestra ubicación a caballo entre dos continentes, nuestro tipismo de pueblo andaluz y marinero, nuestras playas, la hospitalidad de nuestras gentes y el pozo de liberalidad y tolerancia creado por el paso por nuestras costas de diferentes civilizaciones, tuvimos la suerte de ser los pioneros del turismo de masas en Europa, lo cual cambió para siempre y para bien el destino de nuestro pueblo. Por eso, esta celebración en la que rendimos tributo y homenajeamos a todos los que hacen posible el Torremolinos turístico está más que justificada. Hemos tenido hasta julio, 31 de julio, 2.725.000 pernoctaciones, 332.000 pernoctaciones más que el año pasado y un 66,5%. Simplemente se puede ver como hasta julio en Torremolinos hemos prácticamente duplicado las pernoctaciones que han tenido Marbella y Benalmádena. Principalmente porque esto ha sido posible, porque la caída del turismo español en un 20% ha sido ampliamente compensada en Torremolinos con el aumento del turismo extranjero en un 34%. Y me atrevo a decir que con solo igualar la ocupación de agosto a diciembre de este año, en relación con el año pasado, podremos superar los 4.458.000 pernoctaciones del 2008, que ya fue considerado un buen año. Naturalmente, con estos datos no quiero decir que estemos de maravilla, pero sí quiero hacer hincapié en que estamos menos mal que en el resto de municipios de nuestra costa y que cuando se critique la actual situación de Torremolinos, a lo cual todo el mundo tiene perfecto derecho, también es de justicia que se mire cómo están el resto de municipios vecinos. Y esto no nos cae del cielo. ¿Sabe la gente que las instalaciones de nuestra villa deportiva, además de servir y elevar el nivel de vida de más de 25.000 vecinos que tienen sus abonos, atraen a turistas que ya están aportando un valor añadido de más de 4 millones de euros al año? Y no me estoy inventando la cifra, me le invito también a aplicar el parámetro que tiene el propio Instituto Nacional de Estadística para el turismo deportivo. Y tenemos que saber poner en valor todos nuestros activos. Tenemos el mejor paseo marítimo de todo nuestro litoral mediterráneo, las mejores playas naturales con los mejores equipamientos de hamacas, kioscos y restaurantes de playa, el entorno urbano más arbolado y ajardinado de la Costa del Sol, una ciudad bien iluminada, bien pavimentada, con espléndidas plazas donde pasear o sentarse, 2 grandes aparcamientos de más de 800 plazas cada uno en las zonas comerciales del centro y la Carihuela. Los parques de la Batería y del Molino de Inca ya son 2 lugares emblemáticos de la Costa del Sol. Y tenemos también algo muy apreciado por los turistas, como es una ciudad relativamente limpia y segura,
Y también, como no, la gastronomía del pescadito frito, que se ha convertido en uno de nuestros principales activos turísticos. Por supuesto que todo es mejorable y perfectible, y aunque algunos prediquen lo contrario, la realidad es que el Ayuntamiento tiene hechos sus deberes y mantiene la ciudad en un relativo buen estado de revista, significando que, dados los tiempos de penuria económica que corren, esto requiere mucho tesón y mucho esfuerzo. También debemos tener en cuenta que esta imagen positiva de Torremolinos es determinante para que tengamos un turismo residencial muy fiel y muy importante. El turismo residencial es, en cierto modo, incuantificable por su propia naturaleza. Pero los ayuntamientos sí pueden cuantificar una parte del turismo residencial. Me estoy refiriendo a los empadronados pertenecientes a Norteamérica y a los países de la Unión Europea que son exportadores de turismo, y no contando a aquellos países que lo que hacen es enviarnos emigrantes. En Torremolinos, a 31 de agosto de 2012, la población de derecho ha sido de 69.600 habitantes, de los cuales hay 51.900 españoles, 9.300 considerados emigrantes y 8.400 turistas residenciales, sin olvidar que una cosa es la población de derecho y otra la de hecho, para la cual el Ayuntamiento sí tiene diversos parámetros para cuantificarla, a través de las cuales en agosto hemos vuelto a tener más de 300.000 personas y en estos momentos somos más de 225.000. En concreto, esos 8.400 turistas residenciales, junto con muchos otros que no se empadronan y por tanto incuantificables, ayudan de manera importante a que durante el invierno no cierren muchos negocios y, por tanto, el turismo residencial, me reitero, es determinante para que cuando los turistas de hotel nos visitan en invierno, en temporada baja, se encuentren en la ciudad con un 80 o un 90% de sus servicios abiertos. El turismo se ha demostrado como una industria sólida que se ha convertido en el principal sector productivo del mundo. Y ello implica ser el sector que más competencia tiene. Y por ello me reitero en que tenemos que saber poner en valor nuestros activos sin complejos, porque la Costa del Sol es uno de los primeros destinos turísticos del mundo. Y dentro de la Costa del Sol se puede afirmar que Torremolinos ya no es un municipio devaluado. Ahora se cotiza. Y por eso permítanme aconsejar a los hoteleros que deben ser muy cuidadosos y responsables a la hora de fijar los precios y encontrar el difícil equilibrio entre unas tarifas que no devalúen el destino ni hagan una competencia desleal, pero que esos precios posibiliten asegurar una buena ocupación que a su vez permita generar suficientes beneficios para rentabilizar tanto la inversión como para poder destinar parte de dichos beneficios a las continuas mejoras que los hoteles requieren, indispensables so pena de quedarse obsoletos, lo que inexorablemente conduce a la pérdida de competitividad. Pero para ser competitivos también necesitamos ayuda de las diferentes administraciones y que éstas sean en sus justas proporciones. Y por eso, si el turismo de sol y playa representa algo más del 80% del total, las subvenciones, las ayudas y las inversiones públicas deben guardar esa proporción. Y si el turismo rural representa el 2%, también debe guardar esa proporcionalidad. Y para ser más competitivos hay que promocionar y saber priorizar las promociones. Y no es tan difícil. La preferencia debe ser para aquellos países que han sido y siguen siendo los principales emisores de turismo hacia la Costa del Sol. Y según el orden de importancia de cada país, que tampoco es tan difícil. Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Escandinavia, resto de Europa y Norteamérica. Y, por supuesto, dejar de repetir promociones en países que han demostrado no tener retorno alguno. Por otra parte, el sector turístico de la Costa del Sol tenemos
que seguir reivindicativos para concienciar a los organismos públicos para que resuelvan nuestros problemas de saneamiento integral, de paralización de los planes generales de ordenación urbana que tiene frenada la inversión extranjera, de ayudas para la modernización de los municipios y que se considere al turismo como el sector más importante y estratégico de nuestra economía. A la hora de ser reivindicativos, por supuesto que voy a hablar del IVA turístico, porque afecta a Torremolinos. En mi trayectoria personal y como alcalde, después de la familia, siempre he tenido muy claro el orden de mis prioridades. Primero Torremolinos y luego lo demás. Por eso he de decir que si bien comprendo las circunstancias que han obligado al presidente del Gobierno a subir el IVA al turismo del 8 al 10%, igual que tampoco estaba de acuerdo cuando hace 2 años el anterior Gobierno de España subió el IVA a los hoteles del 7 al 8, tampoco puedo estar de acuerdo con la nueva subida, porque supone un lastre tanto para la competitividad del sector como para su cuenta de resultados, que anda ya muy ajustada. Pero tampoco podemos dramatizar, y mucho menos desinformar, como hizo justo el lunes pasado el principal responsable de un importante partido en Málaga, diciendo textualmente que nuestro IVA turístico era el más alto de Europa y del Mediterráneo, lo cual no es cierto. Francia tiene el 7% y Alemania tiene el 9%, pero Holanda e Italia tienen el 10%, lo mismo que tenemos en España, y el Reino Unido tiene el 20%. En todo caso, todos los que formamos parte del mundo del turismo, a nuestros respectivos niveles, tenemos la obligación de presionar para que esta medida sea coyuntural y para que tan pronto como se superen las actuales circunstancias económicas, no solo se rectifique la actual subida de 2 puntos, sino que tengamos un IVA turístico aún más reducido para que nuestra industria sea más competitiva. Me he referido anteriormente a cómo es aconsejable promocionar el turismo y cómo debemos promocionar sin complejos las bondades de Torremolinos y, por extensión, la Costa del Sol. Y no sé si han observado que entre esas bondades he omitido, adrede, la que yo considero nuestro principal activo turístico, que lo tenemos olvidado a pesar de tenerlo delante de nuestros ojos. Me refiero a nuestro clima. Nuestro clima templado que permite el cultivo de productos subtropicales y la naturaleza no engaña. Nuestro clima de invierno, que fue el que atrajo a los primeros turistas a Torremolinos y después a toda la costa, que también fue el que nos introdujo el término desestacionalización, porque fuimos el primer lugar en que la temporada turística se amplió al invierno. Y lo tenemos olvidado cuando es nuestro principal activo para la temporada baja. Aparte de todos los países que anteriormente he mencionado, hay un país que sí está adquiriendo un gran potencial como emisor de turismo y cada vez va a ir a más. Me estoy refiriendo a Rusia, que tiene 142 millones de habitantes, cuyos turistas ya empiezan a notarse en la Costa Brava, sencillamente porque la comunidad catalana se preocupó hace 3 años de hacer una acertada campaña de publicidad solo en Moscú, porque es el lugar con más alto nivel de vida, pero que tiene 12 millones de personas. Y esa campaña ha sido suficiente para crear una corriente, no de un turismo de élite y por tanto minoritario, sino de un turismo medio alto que ya es numeroso y que al final es el que interesa porque es el que se consolida. Hemos valorado en su justa medida lo que nos podría aportar una campaña publicitaria en Rusia, divulgando que tenemos el mejor clima de invierno de toda Europa y diciendo con la letra pequeña que la temperatura media de nuestro invierno es superior a la de la Costa Brava en 5 grados de día y en 10 grados por la noche. He de reiterarme en que las campañas publicitarias en el extranjero no están al alcance de los ayuntamientos a nivel individual, pero sí de los organismos supramunicipales que cuentan con fondos específicos para ello.
Y por eso también tenemos la obligación de presionar en las instancias superiores para que estas campañas se lleven a cabo. Quisiera terminar diciendo que en Torremolinos podemos y quizás hasta debamos estar preocupados, pero no descontentos ni desalentados, porque los hechos demuestran que en estos momentos de dificultades somos el municipio turístico mejor situado y somos de facto la capital turística de la Costa del Sol. Lo que tenemos en el presente es gracias al esfuerzo y el trabajo de todos. Y lo que vayamos a tener en el próximo futuro va a depender de que sigamos esforzándonos y todos remando en la misma dirección. Turistas extranjeros y españoles galardonados, Miss Nadilla Beck y Mr. Anatoly Shevtsov, don Javier Capdevila Martín y doña María Amparo Nieto, don Antonio Capiello y doña Sara Opuscoli, don Manuel Téniz Serrano y doña María Consolación Ceide López, profesionales del turismo galardonados, doña Valentina Jiménez Gámez, don Pedro José Sierra Jiménez, don Fernando y don Francisco Tudela La Cabaña de Paco, don Amere Sinahue, Onkel Billy, residente extranjero 2012, don Víctor Logan de Porté, personalidad del turismo 2012, don Norberto del Castillo Rodríguez y, por último, turista de honor 2012, don Justo Gómez. Reciban todos mi más efusiva felicitación y enhorabuena. Muchas gracias.